Hola, ¿qué tal? Yo soy Gafira Rocha y esto es Conócete. Como ya lo sabes, tu espacio de reflexión, tu espacio para regresar a ti mismo, a ti misma y saber quién eres. A través de la pregunta ¿quién estoy siendo? Podemos reflexionarnos y estar en ese espacio íntimo para escucharnos, para habitar nuestra sabiduría y también para habitarnos en el silencio. Conócete es un espacio que te invita a la reflexión, pero también a que puedas explorar tu ser creativo y a que puedas, sobre todo, saber cuáles son esas estructuras que te sostienen y que a veces tenemos que sacudir, darles nuevos significados y sobre todo descubrir cuál es nuestro potencial humano escribiendo nuestra vida y haciéndonos partícipes de la escritura de nuestra existencia. Hoy te quiero compartir no solo un tema de reflexión, sino una invitación. De nada va a servir esta vez que reflexionemos si no practicamos. Voy a estar compartiéndote qué es eso del silencio en medio del ruido. ¿Cómo podemos habitarnos desde el silencio en un mundo que está lleno de distractores, lleno de exigencias que nos hiperestimulan y que por supuesto no nos invitan al silencio? Imagínate que ahora parecería que está casi de moda hablar del silencio, pero de nada nos va a servir hablar del silencio si no habitamos el silencio. Incluso cuando estaba preparando este programa me parecía un contrasentido hablar del silencio cuando el silencio no se habla, el silencio se experimenta, el silencio nos lleva al recogimiento para estar con nosotros mismos y para poder observarnos. Entonces, ¿cómo explicar el silencio? ¿Cómo hablar el silencio si simplemente es una experiencia única que por más que yo quiera explicártela, por más que yo quiera darle concepto, el lenguaje no es suficiente porque el silencio no tiene palabras, curiosamente. ¿Qué es entonces lo que vamos a hacer? Lo que voy a hacer es una invitación, abrir una puerta para ti, para que tú te acerques a la experiencia, que puedas comprobarla y que a partir de eso o a partir de que lo estás practicando una y otra vez, generes un hábito de silencio, escucha, autoobservación y también de exploración de la existencia, moviendo patrones, creencias, juicios, valores que a lo mejor ya no te funcionan, pero que solo vas a descubrir a través de habitar el silencio. Yo simplemente te voy a invitar a que más que la reflexión, empieces a sentir. Algunas de las cosas que te voy a compartir tienen que ver más con una experiencia corpórea que con una idealización del silencio. Hay ahora retiros de silencio que la verdad son muy buenos. Yo he asistido a esos retiros algunas veces. Sin embargo, esa invitación a los retiros de silencio, y tú dirás, ¿para qué? Incluso pago un retiro de silencio si me puedo quedar en silencio. Bueno, no es la misma el silencio compartido que uno solo queriéndose quedar en silencio, ¿ok? Ahorita estoy recordando que Gandhi, al parecer, todos los lunes se quedaba en silencio. Entonces, podías hablar con él y negociar hasta el siguiente día. Entonces, él cumplía como un ayuno de lenguaje. Sin embargo, eso no exime que te quedes en tu discurrir interno. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Cómo quedarte en ese silencio, pero un silencio interior. Imagínate que pudieras apagar esas vocecitas internas que a veces están, pero friegue, friegue y friegue, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. No puedes dormir, se te quita el hambre o comes de más o simplemente estás como en piloto automático porque ese discurrir mental, ese diálogo interno no se apaga, no se apaga, incluso puede generar psicopatologías
pero nosotros nos aferramos a ese diálogo y lejos de observarlo, incluso de bajarle el volumen, creemos que existe como tal y lo que hacemos es o rechazarlo o aferrarnos a él y por lo tanto creer que es real. Entonces la invitación para habitarnos en el silencio es observar ese discurrir mental sin conectarme. De veras que a lo mejor yo lo he alcanzado en algunos momentos de mi vida por momentos. Es como si apagaras esas voces y cuando las apagas hay un descanso. Hay un descanso increíble, hay un descanso en donde parecería que dejas de ser tú para simplemente ser una entidad que está en estado de presencia, sin conectarse con la máscara de la existencia, sin conectarse con esa idea de yo a la que nos aferramos. Y eso es lo que te quiero compartir el día de hoy. Por lo menos permitamos habitarnos en observar esas estructuras mentales que a veces se generan por medios de voces, de imágenes, de sensaciones, y apagar un poco esa radio interna que está marcando incluso, que está incluso en varias frecuencias al mismo tiempo y descansar. Ese es el silencio en medio del ruido. Puede haber cualquier ruido externo, pero tú vas a estar habitando tu silencio, habitando ese silencio que te va a llevar a un estado de presencia y que no quiere decir que estés aletargado, como si estuvieras drogado, o sea, nada por el estilo, al contrario, ese silencio te puede llevar a que observes mejor la vida, a que te observes mejor a ti y que tengas una capacidad de respuesta mucho más profunda, mucho más genuina y saber en qué momento puedes hablar y en qué momento no es necesario hablar. Solo es al mismo tiempo escuchar tus palabras. Pero, ¿cómo hacerle? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacerle? Fíjense lo que dice Pitágoras. El comienzo de la auténtica sabiduría es parte del silencio. Y lo que dice Emerson, permanezcamos en silencio para que así podamos escuchar el murmullo de los dioses. Fíjense cómo los dos se acercan a esta idea de sabiduría, esta idea de logos, de que la hemos hablado durante, ya tengo 2 meses hablando en casi todos los programas sobre logos, hablando sobre este logos universal que significa orden, armonía según los estoicos, pero que nos pertenece cuando nos conectamos con nuestra sabiduría. Cómo conectarse con esa sabiduría a través de la herramienta del silencio. Pero el silencio no significa quedarnos callados. El silencio no significa no decir nada. El silencio significa quedarme en ese estado de observador de la experiencia, sabiendo que las palabras, aunque mías, me eligen en lugar de yo elegirlas a ellas. Lo que significa entonces que esas palabras van a tomarme a mí como un conducto para salir, en lugar de que yo las tome a ellas para regodearme, para quedarme en esa mente rumiante que me lleva al insomnio. ¿Sí? Pero ¿cómo podemos dar a esto? Incluso en algunas no son biografías, pero son algunos artículos sobre filosofía. Leí que Pitágoras, al parecer, hacía que sus alumnos pasaran pruebas de silencio para poder acercarse a su sabiduría y poder resolver problemas matemáticos. Pero ahora no podemos habitarnos en ese silencio que es un espacio entre el pensamiento y nuestra verdadera sabiduría. Entonces, imagínate que tú te habitas en ese pensamiento, perdón, en esa sabiduría, y al observar tu pensamiento, sabes que es tuyo, pero no te conectas en él porque te quedas en ese espacio silencioso. Y decía Krishnamurti en un video que estaba viendo y que se llama
La belleza del silencio del yo, ¿ok? Que un poquito vamos a abordar ese tema. Y decía que cuando te quedas en ese espacio, emerge una belleza que no significa que las cosas sean bonitas. Esa belleza nos dice que desde ese silencio podemos ver realmente lo que es la vida. Y cuando digo realmente, me refiero a esa conexión que tenemos con esta armonía, con este logos universal. Pero, ¿cómo acercarnos a ese silencio? Fíjense, les decía hace un ratito que este silencio va más allá de las palabras porque es no solo ausencia de palabras, sino un aquietamiento del lenguaje que está simplemente enredándose. Cuando yo me aquieto, entonces, lo que estoy observando es un estado de tranquilidad. Pero fíjense otra vez, ese estado de tranquilidad es un estado también de claridad mental. Porque a diferencia, como a veces se cree, cuando yo estoy tranquilo, sereno, entonces no hago nada. No, no, no. Estar en ese silencio, curiosamente, es una invitación para tomar acciones, pero mucho más claras y mucho más puntuales. No porque te presiones para hacer algo, va a ser mejor. Acá desde esa calma que nos lleva a dejar la agitación mental, nos va a llevar a atravesar por un vacío creativo que nos va a inspirar para la vida. Ese vacío creativo es ese espacio entre mi sabiduría y el pensamiento, entre mi sabiduría y el ego, o como le hemos llamado en otras sesiones a ese ego, el yo superficial, el yo que cree que es dueño de todo, pero que simplemente es una máscara que cubre a mi yo profundo, que es esa sabiduría. Y entonces, al quedarme en ese vacío, al quedarme en ese silencio, que no significa estar en la nada, voy a ver ese vacío, que significa vacío creativo, que me va a ir inspirando para tomar elecciones correctas en la vida. Y cuando hablo de correcto en la vida, no me refiero a un estado de perfeccionismo, sino a un estado, como dice la palabra, inspirado. La palabra inspiración me gusta mucho porque significa tomar aire. Y otra vez, cuando yo inspiro, exhalo, lo que estoy haciendo es quedarme nuevamente en ese espacio. ¿Cuál es la primera invitación para habitarme en el silencio? La respiración consciente. Y entonces inhalo y me quedo en esa inspiración. Exhalo. Cuando yo hacer inspiraciones lentas, le estoy diciendo al mismo tiempo a mi cuerpo que está en calma. Porque si yo hago respiraciones agitadas, le digo a mi cuerpo que está en peligro o está haciendo ejercicio, ¿ok? Pero cuando yo conscientemente bajo la respiración, empiezo a habitarme en la tranquilidad mental, abro un espacio y empiezo poco a poco a habitarme en el silencio, pero puede ser en medio de todo el ruido, puede ser en medio de cualquier circunstancia, incluso si yo hago este ejercicio estando bien, es decir, cuando no tengo un problema evidente, como yo siempre les digo, los nuevos hábitos se generan no cuando estoy en crisis, sino cuando estoy en el mejor momento del día. ¿Por qué? Porque así le estoy diciendo a mi cuerpo que está tranquilo, que no está en riesgo, que no se defienda, sino que empiece a tomar en cuenta estas nuevas adquisiciones que son nuevos hábitos. Entonces, si yo estoy lavando los trastes muy tranquila, bailando, escuchando música, inspiro, le estoy diciendo a mi cuerpo, habitúate a inhalar así, habitúate a inspirarte así. Y entonces, cuando yo tengo una crisis, curiosamente, lo primero que voy a hacer es tomar mis herramientas y mis hábitos, y ese hábito va a ser quedarme en mi silencio. Entonces, primera herramienta para habitarme en el silencio en medio del ruido es saber que estoy ahí, no me tengo que retirar incluso a un cuarto separado. Por cierto, este es mi cuarto de meditación.
Tuve que grabar el día de hoy porque estoy esperando a mi madre. Mi madre va a llegar y entonces le cedí el cuarto donde yo grabo y como ya estoy arreglando eso, pues entonces dije, bueno, me voy al cuarto de meditación. Y justo se acomodó para hablar hoy del silencio, pero no necesitamos de un espacio así para habitarnos en el silencio. En este caso, el silencio interno en donde mi mente está clara, en donde estoy observando mi pensamiento, en donde no estoy en un nihilismo, en una nada que no tiene significado, sino en ese vacío creativo que me va a llevar a tomar elecciones claras. Entonces empiezo a respirar, a habitarme en el silencio, atravesar esa agitación mental y entonces me va a llevar por sí mismo ese silencio a saber en dónde estoy, a saber qué quiero hacer y a tener la respuesta adecuada o callarme. No querer aleccionar a nadie, no querer decirle lo que yo creo que solo me corresponde a mí, pero no a la otra persona. Y entonces lo que empieza a generarse es confianza, ¿ok? A veces me detengo para buscar mejor las palabras. Confianza. Empiezo a generar un estado de confianza a partir de quedarme en ese espacio en donde silencio a mi yo superficial, silencio a ese ego, a esa máscara y le digo, "Shh, deja de preocuparte y observemos juntos". Y cuando te quedas en ese espacio a veces, lo que puede ocurrir es que te va a dar miedo. De una vez te lo anticipo. Es que va a entrar una desesperación. Te lo digo por experiencia, no porque me lo contaron. Cuando he ido a algunos retiros de silencio o yo misma lo he hecho en mi casa, quedarme por lo menos unas horas en silencio, cuando estoy sola y que mi pareja viaja, entonces aprovecho y me quedo en silencio. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo primero es una agitación mental. Necesitamos atravesar esa agitación mental porque va a entrar una ansiedad incluso. Quiero hablar, quiero saber qué pasa, quiero ver redes sociales, quiero hablarle a alguien por teléfono, quiero prender la radio, quiero... Cuando te quedas ahí vas muy bien, porque lo primero que vas a darte cuenta es que al inhalarte, al inspirarte en ese vacío creativo, te va a decir, mira, ve, te va a restregar quién está haciendo, te va a poner un espejo y no te va a gustar. Y entonces, ¿qué hacemos? Fíjate, cuando hay un lugar muy silencioso, ay, me tropecé y hago ruido, porque no sostengo el silencio, porque el silencio me regresa a mí, el silencio me refleja a mí y entonces no lo soporto, porque el silencio también me va a invitar a vulnerarme. Si yo me quedo en mi silencio cuando estoy con otra persona que está enojada y que incluso me está insultando a ese yo superficial, está insultando a esa máscara que siento que es mía, lo que va a ocurrir es que me voy a vulnerar, me voy a querer aferrar a esa identidad que tengo y en lugar de silenciar al yo para tener más claridad en mi respuesta, voy a aferrarme a la máscara y voy a decir, de a mí nadie se burla. Y entonces va a salir todas esas estructuras que me han formado, porque en el silencio también salen, ahorita se las voy a compartir, y entonces lo que empieza a pasar es que me vulnero y no me gusta. Empiezo a darme cuenta que en el silencio no tengo estímulos, ¿ok? Déjame compartirte una diapositiva porque creo que aquí lo menciono más claramente. Déjame ver, nada más, ¿cuál es? A ver, es que te digo que como ahorita no tengo bien mis herramientas acá, tengo que revisar cuál es. Ahorita les digo, ujú, ok, déjenme ver, acá está. Se los voy a compartir ahorita. Fíjense que
No se va a poder, entonces no les voy a poder compartir diapositivas ahora. Ok, déjenme ver. Ya sé qué pasó. Bueno, me voy a detener para hacer un paréntesis, habitarme en mi silencio porque les traía diapositivas, pero resulta que estoy en una computadora nueva porque hace una semana se cayó mi té en mi computadora viejita, que ya tenía 12 años, y bueno, tuve que hacer este ejercicio de detenerme y decir, a ver, ¿qué hago? La llevé a reparar, no funcionó, tuve que comprar otra, pero no le he instalado al Zoom, que acabo de instalar ahorita, las aplicaciones para que pueda compartir. Entonces me está pidiendo permisos que no me voy a detener ahorita, entonces me voy a seguir porque lo que les estoy invitando es justamente observar a lo mejor a este pensamiento que dice, no, ¿para qué trabajaste tanto? ¿Para qué lo hiciste si ni siquiera lo ibas a poder compartir? Y me da un poquito una sonrisa ahí esbozada porque siempre me pasa esto. Cuando voy a hablar de un tema, me atraviesa durante la exposición del tema, ni hablar, justo porque estamos en silencio, no les voy a poder compartir las diapositivas, pero sí lo podemos seguir dialogando, pero mientras yo te voy compartiendo esto, quedémonos un momento, hagamos estas pausas que te voy a estar indicando para habitar en el silencio. Muy rápido, inhalo, exhalo. Otra vez, inhalo, exhalo. Y regreso. Cuando tú haces este ejercicio, entonces lo que empieza a ocurrir es que abres este espacio en donde poco a poquito vas a observar y te vas a separar más de este pensamiento que es lo ruidoso de la vida para habitarte en ese telón de fondo en donde está ese silencio lleno de claridad. Pero otra vez te decía, justo lo que te iba a compartir, no nos gusta habitarnos en el silencio porque nos vulnera, porque ahí es donde observamos el autoengaño, porque cuando yo me estoy viendo, al habitarme en el silencio no me gusta, cuando yo me estoy autoobservando, me doy cuenta que tengo esa ansiedad por los estímulos, pero también como estoy acostumbrada a hiperestimularme, entonces cuando me quedo en el silencio, como cuando se va la luz y que no cargaste tu teléfono, porque ya me ha pasado, se los digo, empiezo a imaginar. ¿Para qué imagino? Imaginarse, fantasear no es quedarse en el silencio. Eso significa que a veces necesitamos de la imaginación para seguir hiperestimulando. Pon atención en tu imaginación, que a veces puede ser catastrófica, y date cuenta que en lugar de quedarte y darte ese espacio, necesitas de la imaginación para hiperestimularte y seguir con el ruido mental al que estás acostumbrado o acostumbrada para no quedarte en tu silencio. Fíjense, tenemos muchos artilugios o como decía mi abuelo, tenemos más salidas que un cerco viejo, ¿ok? Porque podemos quedarnos en el silencio, pero va a empezar la fantasía. ¿Y si pasa esto? ¿Y si me habla alguien? ¿Y si no sé qué? Y empiezo a generar panoramas catastróficos. Entonces, fíjense que a veces hacemos un truco para no quedarnos en la tranquilidad y en la serenidad que a veces nos da la vida y que a veces nos lo ofrece nuestro silencio. Empezamos a imaginar incluso cuestiones de fantasía que nos van a estimular para seguir en el ruido mental. Entonces necesitamos seguir autoobservándonos para darnos cuenta que eso es lo que nos está manteniendo en un estado de ruido constante. Pero si yo estoy sola en mi casa y me empieza a dar miedo no escuchar nada, voy a prender una serie y la voy a estar ahí como oyendo. Prendo la televisión aunque no la esté escuchando. El silencio nos da miedo porque nos invita a conocernos. El silencio nos da miedo porque acercarnos a nosotros desnudos del ruido es un acto de valentía.
El silencio nos invita al misterio de la existencia. ¿Qué significa? Que no me voy a dar por hecho, que no me voy a etiquetar, porque cuando yo dejo ese espacio en cada respiración, porque cuando yo me quedo y me habito en mi silencio, me doy cuenta que por más estructuras que tenga que me han conformado, siempre voy a estar expuesta a no saber quién soy, porque es un movimiento. Aunque este programa se llama Conócete, lo que buscamos es el camino hacia el autoconocimiento, pero realmente es solo eso, un camino, porque me estoy enfrentando al misterio de no saber, al misterio de la no existencia desde esa máscara. Entonces, el silencio es una invitación a acomodarme, perdón, a incomodarme, a responsabilizarme, a renunciar muchas veces a aquellas cosas que no me gustan de mí, pero que hago como que no me doy cuenta, porque el silencio me va a invitar a eso. De veras que cuando te vas a un retiro de silencio, que yo he durado una semana máximo, al principio es un infierno, porque estás contigo, ves a los compañeros y hasta agachas la cabeza porque te dan ganas de, háblame, háblame, pero luego no se sostiene. Entonces, ¿qué ocurre? Este silencio, como lo decía, creo que hace unas 3 sesiones cuando hablábamos de la escucha, que se vincula mucho con este programa, escuchen, yo creo que llevo como 6 programas que van hilados con la invitación de quedarnos mucho más en nuestra sabiduría, ¿ok? Incluso la sesión pasada hablé sobre el diario estoico para que a través de la escritura también habitemos la sabiduría, la escucha atenta para habitar la sabiduría. Hablé sobre la filosofía práctica y operativa. ¿Para qué? Para tener congruencia en nuestra sabiduría. Y hoy justamente te estoy compartiendo la idea del silencio para que cada vez te quedes más en esa sabiduría que te va a decir, renuncia a estas cosas que te están haciendo daño, pero no queremos. Entonces, detente un poco, otra vez, vamos a respirar atentamente, conscientemente inhalo, exhalo. Otra vez, inhalo y exhalo. Y me quedo en mi silencio. Puedes pausar esto y quédate unos minutos ahí para escuchar que el silencio nos lleva a habitarnos en ese espacio y al mismo tiempo es una invitación a ese llamado, al llamado de nuestro ser más profundo, que es nuestro logos individual, pero que también es nuestra sabiduría interior, que al mismo tiempo es nuestra guía. También les compartí hace poco un programa que se llama la sabiduría interior como una guía en el día a día, pero no vamos a poder habitar esta sabiduría si no habitamos primero el silencio. Es necesario que habitemos el silencio para reconocernos en un estado de presencia. Cuando yo estoy en ese silencio, entonces, como decía Krishnamurti, aparece la belleza. Es bellísimo esto que dice y también lo menciona la filósofa española Mónica Caballé en su libro El coraje de ser, en un apartado que se llama justamente El silencio del yo y que Krishnamurti le llama la belleza del silencio del yo. Entonces se complementan muy bien lo que los dos escriben y bueno, a Krishnamurti lo puedes encontrar en una charla en YouTube que se llama así, en la belleza del silencio del yo. Creo que hay como 2 o 3. Entonces ahí se están refiriendo estos autores, estos filósofos, un oriental, otro occidental, pero que ambos se complementan, nos están diciendo, al apagar ese yo que es el ruido mental, emerge en nosotros un estado de belleza que no significa bonito o feo, sino que es un estado en donde yo me quedo en la presencia y observo mi propia belleza. Y la propia belleza no quiere decir autoestima como nos lo venden.
No quiere decir amor propio como nos lo vende. Ah, tengo amor propio, entonces me voy a ir a comprar vestidos. O sea, no, ese es comercializar el verdadero amor propio. En este caso, el verdadero amor propio significa habitarme en ese estado superior de belleza, que no significa que soy guapa o soy fea, significa que me quedo en ese silencio, que me despojo de ese yo superficial por lo menos unos segundos, me reconozco en mi propia sabiduría y digo, wow, qué descanso saberme dentro de esa belleza. Y entonces, mm, ya no es una belleza superficial, sino que es una belleza profunda que apaga el ruido interno independientemente de donde yo esté. Puedo estar en el tráfico más espantoso, todo mundo desesperado, estresado, tocando el claxon, y yo me voy a mantener en mi silencio interno. Voy a estar habitando mi silencio en el ruido, ¿ok? Entonces, otra vez detén este video y quédate explorando. Si quieres, anótalo en tu diario estoico. ¿Cuántas veces apago mi silencio con ruido externo? ¿Cuántas veces puedo estar muy bien, pero voy y le busco pleito a alguien? Porque no puedo quedarme en esa invitación que me da mi silencio. Entonces veamos, este ruido interno, ¿de qué se compone? Este ruido interno se compone, les traía una diapositiva bien bonita para esto, no se las voy a poder compartir. Bueno, pero este ruido interno se compone justamente de todas estas disonancias cognitivas de las cuales hemos hablado también en otro momento. Y esta disonancia cognitiva tiene que ver con la manera en la que dos estructuras mentales chocan entre sí, ¿ok? Yo quiero, por ejemplo, eh, no sé, ser una persona que se queda en su silencio, pero al mismo tiempo digo, ah, no, entonces no voy a poder hacer muchas cosas. Y empiezan a dialogar y a discutir y a luchar. Ese es el ruido interno, la disonancia cognitiva. Ir o no ir, voy o no voy a la fiesta, disonancia cognitiva, aunque sea algo mínimo, y hay ruido. Pero todo el tiempo esa disonancia cognitiva nos va llevando a una lucha interior. No quiere decir que esa disonancia cognitiva sea mala, es parte de nuestro proceso psicológico. Lo que te está diciendo esta, eh, esta herramienta del silencio es observa como si fueras un espectador tu disonancia cognitiva y no te aferres a ella. Que sea a través de este silencio, a través de este espacio, que tomes una decisión mucho más clara en lugar de enredarte. No es que si hago esto, oye, ¿por qué no me ha hablado? Oye, ¿por qué no me mandó mensaje? Entonces, ¿qué es lo que empieza a surgir cada que nos quedamos en ese silencio? Todo el ruido mental. Y entonces observamos cuáles son nuestros patrones, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros juicios. Y ese silencio nos sirve, curiosamente, para observarnos, aunque no nos quedemos en el regocijo del autoanálisis, siguiendo dándole vueltas, pero simplemente observando, así como, wow, en ese silencio me empiezo a dar cuenta que soy una persona terca, berrinchuda, aferrada, pero también amable, pero también compasiva, sin juzgarme, sin aferrarme, sin autocriticarme, sin joderme. Al contrario, me quedo en el silencio para darme cuenta que esos patrones me llevan a una estructura psicológica, pero que cuando yo me habito en mi sabiduría, gracias al silencio, gracias a la escucha, se genera una guía
con la que yo puedo hacerle frente a ciertos problemas. ¿Ok? Pero fíjense, esos ruidos internos tienen que ver con ruidos externos que interiorizamos. Esos ruidos externos que interiorizamos son requerimientos sociales, placer a corto plazo. ¿Qué significa? Ay, tengo que comprar lo último que ha salido de moda porque no puedo estar sin él. Y entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Empieza a ocurrir que ese ruido que me están vendiendo lo hago interior, se generan ideales de éxito, se generan voces introyectadas porque las acepto del entorno y me dicen qué debo ser, qué debo hacer y a qué estructuras debo corresponder. Empieza la disonancia cognitiva y no puedo dormir. Incluso esto se puede dar con la pareja. La misma pareja me está exigiendo cosas que a lo mejor no corresponden conmigo y en lugar de quedarme en mi silencio, quiero corresponder a eso o yo le exijo a mi pareja que sea de una manera, que eso también se da mucho. ¿Por qué no eres de tal manera? ¿Por qué no esto y lo otro? Y esa exigencia logra que ese ruido interno nos lleve a diluir un silencio que ya es nuestro. Rompemos nuestro silencio que ya nos pertenece todo el tiempo. Y claro, hay un ruido externo, que es este ruido externo o exterior, que es el que genera el medio ambiente. Pero ese es el menor. Ese ruido, la verdad es que nos podemos hasta acostumbrar a ese ruido. Podemos ser partícipes de ese ruido de manera muy sencilla. A veces no nos molesta. Nos acostumbramos, por ejemplo, a una alarma de un vecino que se fue de vacaciones y que el carro se quedó ahí y te acostumbras. Sí, un poco al principio puedes estar muy molesto, pero te das cuenta que es un ruido soportable, que lo vas metiendo a tu proceso de vida, pero el ruido interior, el ruido mental, es tan demoledor, es tan impresionante, que entonces me lleva a una ansiedad, me lleva a picos de crisis existenciales y no sé quién soy. Me pierdo a mí mismo porque no estoy habitando el silencio. Entonces, otra vez, hagamos una respiración profunda, soltamos y ahora sí te voy a compartir algunas estrategias vinculadas con herramientas meditativas, sobre todo del budismo y de filosofías orientales para que empieces poco a poquito a habitar el silencio. Ya vimos todo este contexto, ya te estás revisando, ya viste por qué es importante el silencio y poder habitarnos en nuestra sabiduría, por qué también es necesario quedarnos en esa belleza que nos da el silencio, de apagar, por favor, al yo, sabiendo que está, porque no es dejar la mente en blanco, quiero detenerme en eso, no significa dejar la mente en blanco, significa, ¿ok? Que lo que estoy haciendo es observar a ese yo sin identificarme con él. Eso es muy diferente, porque a veces se tiene la idea de voy a dejar la mente en blanco. No se puede, pero sí puedo observar los contenidos de esa mente y quedarme en un punto en donde al observarlos tanto, reconozco la verdadera naturaleza de esa mente, que es ese vacío creativo. Por lo menos en la filosofía budista y también en la hinduista, se habla de ese vacío creativo en el que nosotros podemos habitarnos y quedarnos en el silencio. ¿Ok? Entonces te voy a compartir algunas estrategias que te pueden funcionar para cada vez habitar más ese silencio. Fíjense que hoy traje esta taza que le hace mucho, si la pongo aquí, se pierde hasta la taza, ¿no? O sea, hace, no sé, rompo mi silencio para ver esta cuestión estética y reírme de que, fíjense, son calaveritas los dos, los dos. Aparte tengo una cobija igual. Van a pensar que compré la misma tela para hacerme todo, pero no, este me la regaló mi mamá, este lo compré en otro lado. Pero yo creo que es porque me gusta este tipo de estampado. O quién sabe, fue casualidad.
Entonces, veamos, lo primero que podemos hacer para acercarnos a ese silencio, como te decía, si tienes, digo, si tienes oportunidad de tener un espacio de recogimiento, de hacer retiros de silencio, por favor, hazlos. Pero si no tienes mucho trabajo, puedes empezar a hacer esto poco a poquito. ¿Cómo lo puedes empezar a hacer poco a poco? Primero es empezar a detenerte cuando te enjuicias a ti mismo. Detente en ese juicio y sepárate. Imagínate que vas a observar ese pensamiento juicioso, pero poniéndolo frente a ti. Lo que significa que cuando pones ese pensamiento juicioso frente a ti, te separas y dejas un espacio de silencio. Esto es algo que puede parecer muy difícil, pero no lo es. Ay, ya me estoy criticando. Ay, ya me estoy maltratando, ¿ok? Y a partir de eso, generas poco a poquito un estado de autoobservación que te va a ir llevando al silencio, ¿ok? No vayas a generar, porque luego eso pasa, un juicio del juicio. Ay, ya me estoy juzgando. No, es, oye, ¿por qué no hiciste eso? Qué tonta. Ay, me estoy juzgando. Es todo. Ya me di cuenta. En ese darse cuenta es, ¡pum! Rompo la inercia de quedarme en el ruido mental para quedarme más bien en la observación del juicio, ¿ok? Y rompo. Ay, ya me di cuenta. Vale, sigo. Cuando yo rompo eso, no sigo con la mente rumiante, ruidosa que se va a quedar ahí. Primero, me empiezo a dar cuenta de mis juicios. Ese es un primer acercamiento para que poco a poco habites tu silencio. Suspender ese juicio significa lo dejo en pausa, no me aferro a él y lo único que puedo hacer es reírme. Ay, ya me estoy juzgando otra vez. Ok, me río. De veras que a veces nos da risa ese yo, nos da risa esa idea de yo que tenemos, de ese yo superficial, ¿ok? Y lo silenciamos cuando le quitamos el juicio, ¿ok? Y entonces, ¿qué empieza a aparecer ahí? Empieza a aparecer poco a poco este espacio, lo que le decimos el llamamiento de la sabiduría, donde cada vez nos está diciendo, ven más, ven hacia acá, ven hacia tu verdadera existencia, que es este yo profundo, este yo sabio, pero que no vamos a escuchar si estamos en el ruido mental. Pero no me voy a detener en eso porque eso lo hablé justo, me detuve mucho en el llamamiento en dos programas, en uno es de la escucha, cómo escucharnos a nosotros mismos y en la sabiduría como guía, ¿ok? En esos dos me detuve en el llamamiento. Acá más bien es la estrategia del silencio. Una vez que suspendo mis juicios, me voy a quedar un poquito cada vez más en mí y lo que empieza a ocurrir es que la lucha interior va desapareciéndose poco a poco, ¿ok? No te desesperes porque esto no es de la noche a la mañana. Empieza con suspender tus juicios. Ya me di cuenta, ya me di cuenta. Ay, me estoy juzgando otra vez o estoy juzgando a los otros. Eso también ayuda. Detener el juicio hacia los otros o ¿qué es lo que va a pasar? Al dejar ese espacio, empiezo a ver mi disonancia cognitiva. Ya estoy luchando otra vez conmigo, ok, no enjuicio la lucha, pero la observo y me quedo en ese silencio. ¿A qué me va a llevar esa suspender el juicio? Me va a llevar a una autoobservación. Esa es la otra estrategia. Cuando yo me empiezo a autoobservar, lo que empieza a ocurrir es que me convierto en una espectadora de mis patrones mentales, pero nada más los veo, ¿ok? No digo, ay, porque soy así. Ay, esto me viene porque lo aprendí de mi mamá. Ya estamos culpando a la madre, ¿no? A ver, solo soy la observadora porque me estoy dando ese espacio de silencio del ruido de mi máscara, del personaje que traigo todos los días. ¿Ok? Entonces ya vimos dos estrategias. Suspender el juicio que me va a llevar al espacio y por ende me va a llevar a la autoobservación
donde soy una espectadora y ese convertirme en espectadora me lleva entonces a ver mis estructuras en donde en lugar de enjuiciarme, me quedo en mi silencio. ¿Ok? Y acá les traía otra diapositiva, pero no la puedo compartir. Me va a llevar a un asentamiento mental y puedo generar preguntas que no me lleven a la mente rumiante, pero sí me lleven a una autoexploración. Me quedo ahí y a lo mejor reviso cómo está mi cuerpo. Todavía ahí no estoy en el silencio, sino en un proceso de suspensión del juicio, autoobservación y hoy le decimos autoanálisis a esto, ¿ok? Cuando yo empiezo a sentar mi mente, empiezo a revisarme. ¿Qué es lo que estoy revisando? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo estoy físicamente? Me doy cuenta si hay tensión o relajación sin juzgarme. Solo es una exploración, es un escaneo. Y reviso cómo está mi pensamiento. Si está agitado, hay ruido. Si no está agitado, me quedo ahí. Y si está agitado, no lo juzgo, lo sigo observando. Y respiro conscientemente para generar ese silencio en medio de todo el ruido en donde estoy. Nuevamente, no necesito aislarme si quiero hacer esto, solo necesito observar mi pensamiento. Cuando yo empiezo a observar mi pensamiento a partir de la autoobservación, a partir de un pequeño autoanálisis que no se queda en mente rumiante, a partir de suspender mis juicios, empieza a ocurrir que me voy a dar cuenta que mi mente empieza, estoy buscando, a ver, acá otra diapositiva que les traía, que no les voy a compartir, ahorita se los comparto, déjenme ver si la encuentro, en donde empiezo a darme cuenta que hay tres niveles mentales, perdón, tres niveles del pensamiento cuando se empieza a quietar. ¿Ok? Esos tres niveles del pensamiento, primero es un nivel en donde estoy perdida en el ruido. Ese es en el que estamos casi siempre. Llega un pensamiento, me pica un mosquito, ay, este mosquito, y me voy, y luego, ¿por qué no he hecho esto? ¿Y por qué no hice esto? ¿Y qué me pasa? Ese es el pensamiento de estar perdidos, idos en el pensamiento. Pero cuando yo me empiezo a detener para habitarme en el silencio, empiezo poco a poco, que es lo que les estoy compartiendo, a un segundo nivel del pensamiento. Este segundo nivel del pensamiento es cada vez más tomar conciencia y estar en un estado de presencia. Esto nos va a llevar el suspender el juicio, autoobservarme, hacer una pequeña autoexploración, más que autoanálisis, es autoexploración, un escaneo de cómo estoy mentalmente, emocionalmente, físicamente, y esto me va a llevar a asentar más el pensamiento hasta quedarme en ese silencio en donde ningún pensamiento me arrastre. Esos serían tres niveles del pensamiento que voy a trabajar toda la vida, ¿ok? Por lo pronto quedémonos en ya no estar perdidos, sino encontrados en este regresar constantemente al espacio de silencio. Y ahí entonces lo que empiezo a darme cuenta es ciertas características que me va a dar habitarme cada vez más en ese espacio de silencio, incluso en medio del ruido. Cuando yo empiezo a habitarme cada vez más, cada que yo reconozco, me estoy juzgando, me observo, me escaneo, empiezo a generar más espacios de silencio donde voy a estar observando ese pensamiento. Sería maravilloso quedarme, como dice Krishnamurti, en esa belleza donde ya no estoy en el yo porque está silenciado, en ese yo superficial. Empiezo poco a poco a habitarme como en pequeños momentos de armonía, de quietud, que me llevan a tener claridad mental. Empiezo a aceptar los ruidos externos sin quejarme, sino que sé que son parte porque no desaparecen. Y entonces empiezo a tener espacios de inspiración, espacios creativos donde me llevan a veces a ser como una persona
que ve aquellas pequeñas cosas, ¿ok? Por cierto, una vez a la semana estoy compartiendo en las historias, sobre todo, mm, una invitación que es el invitación a que empieces a observar las pequeñas cosas y le llamo el club de las pequeñas cosas, que de hecho lo voy a compartir mañana algunas de las experiencias que me han muy amablemente compartido, ¿ok? Simplemente te empiezas a quedar en esos momentos donde dices, wow, no me había dado cuenta que mi casa es muy bonita. No me había dado cuenta de la luz que entra por la ventana y empiezo a sentir un estado de armonía. Los, esa necesidad de hiperestimulación se va quietando. La ansiedad se va relajando. No quiere decir que esto vaya a ser eterno, pero por lo menos voy a tener más espacios de descanso de mí misma, de esa idea que tengo de mí misma, de esa identidad que creo que soy yo misma. Y entonces empiezo a descansar, porque habitarme cada vez más en ese silencio en medio del ruido me lleva a contemplar mejor la circunstancia, a tener respuestas mucho más asertivas, a tener una ampliación de mi percepción en donde no solo estoy juzgando al otro o a mí, sino que amplió la perspectiva, el contexto y lo comprendo de muchas maneras, me lleva a habitarme más desde un aquietamiento que no es estado de aletargamiento, me lleva, por supuesto, a mi sabiduría interior y a descansar, ¿ok? Pequeñas cositas. Otra práctica que también nos puede ayudar es, déjenme buscar porque les traje varias, empezar a caminar observando, no caminar para estar perdido en mis pensamientos, observar el paisaje, observar a las personas sin incomodar al otro, por supuesto, pero empezar a observar el camino. Esta observación también, no solo al interno, sino a lo externo, me está invitando a despegarme de esa idea de yo, en donde estoy imaginando qué le pasa al otro, qué me pasa a mí, que voy con prisas, voy choco con alguien y me enojo, respondo, sino que voy a ir con mi paso natural, pero observando. Esta es una meditación caminando que nos lleva a quietar la mente, pero incluso a sentir mis pasos. Me voy deteniendo en lo que va sintiendo mis pies al tocar cierto piso, cierto suelo, cierta estructura. A lo mejor camino descalzo, descalza y me permito la sensación. No lo podemos hacer todo el tiempo. No me puedo ir a un parque, tal vez, pero en el concreto me tomo 2 minutos para caminar conscientemente y esto me lleva otra vez a no identificarme con ese personaje que va con prisas, sino a decirle a mi cuerpo, a ver, 2 minutos me quedo caminando conscientemente y le estoy diciendo, quédate en tu silencio. En medio de todos los autos que están pasando, de la gente a prisa, tú puedes ir despacio, a ritmo, más aletargado ahí sí, pero deteniéndome en mi silencio, observando. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Lo que ya dijimos, empiezo a generar más espacios para estar conmigo, empiezo a darme cuenta mm, que este silencio me lleva a lo más importante, que es lo que te he estado compartiendo en todos estos programas, que es habitarme en mi sabiduría, a confiar en mí, a generar estos espacios de autoaceptación de mí, del entorno y por supuesto para saber quién estoy siendo en el momento presente. Pero habitarnos ahí, a veces, como te decía al principio, nos da miedo, nos lleva a una incomodidad. Y cuando lo hacemos cada vez más y cada vez más, me lleva a sentir que me estoy desidentificando del que yo era y me da miedo. Y entonces empezamos muchas veces a habitar, como diría San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma. Y de eso vamos a hablar la próxima sesión
de Conócete, el próximo programa de Conócete, vamos a hablar sobre la noche oscura del alma, porque cuando empezamos a habitarnos en ese silencio, dejar de juzgarnos, hay una desidentificación de esa máscara, porque ya no nos identificamos con ella, ni tampoco todavía con nuestra sabiduría, y empieza un jaloneo existencial, lo que reconocemos como crisis existenciales, pero también, diría Heidegger, la angustia, esta angustia original que nos dice, acércate más a tu existencia auténtica en lugar de una inauténtica y superficial que nos da miedo, y empezamos con este jaloneo, con esta disonancia cognitiva, y aparece esta noche oscura del alma, que por supuesto San Juan de la Cruz le llamaba a esta noche espiritual para él, de acercamiento con Dios, pero al mismo tiempo el jaloneo de o sigo en el mundo que me llama, o sigo en mi recogimiento espiritual. Bueno, él era un monje, en nuestro caso, pues es la noche oscura del alma que vivimos en el día a día, cuando ya no me sirve ser quien soy y estoy enojado conmigo y necesito pasar esa noche oscura para quedarme ahí, esa angustia existencial a la que le llama Kierkegaard, de esa manera, en donde sirve como un motor para descubrir nuestro potencial humano. Pero necesitamos desde el silencio habitar esa noche oscura del alma. Yo espero que este programa te haya funcionado por lo menos para tomar pequeños espacios de silencio, para empezar a observar esas pequeñas cosas que nos maravillan, para dejar de juzgarte, para reencontrarte contigo, para conocerte, para que, ¿por qué no?, emerja la belleza del espacio, de saberme que ya no soy ese que se mete en complicaciones, y también para quedarnos en el silencio de esa noche oscura que nos llevará al encuentro con nuestra sabiduría. Nos vemos entonces la próxima semana en este programa que se va a llamar La Noche Oscura del Alma y que sigue teniendo una secuencia que nos invita al autoconocimiento, pero desde la sabiduría, al autoconocimiento desde reconocernos como seres que pueden habitar una existencia auténtica. Nos vemos la próxima semana.